Génesis capítulo 3 versículo 9 dice la palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Si retrocedemos hacia atrás, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es una palabra que nosotros nos preguntamos por qué se escondieron ellos de la presencia de Dios, y era muy fácil y sencilla, porque ellos ya habían pecado, habían desobedecido las órdenes de Dios, y tenían vergüenza, tenían culpa por lo que habían hecho. Por eso que ellos se esconden cuando Dios los llama. Pero la pregunta es una pregunta muy bonita, porque es la pregunta que confronta y restaura. Dios tenía que confrontar el pecado que ya ellos habían cometido, y al mismo tiempo lo iba a restaurar, porque Dios no los abandonó, no los dejó solo nunca. Él tenía que actuar porque Él había dado una orden y ellos desobedecieron. Él tenía que corregir lo que ellos habían hecho. Ellos tenían que atenerse a la consecuencia de sus actos. Y fíjense que el pecado no trajo nada bueno, trajo la muerte. Y el pecado trae muchas cosas más. No solamente la muerte, muchas cosas más. Después del pecado, Adán no corre a Dios, se esconde, pero Dios no guarda silencio. Dios llama, y esa misma voz hoy te pregunta a ti: ¿dónde está? Esa misma voz que le habló a Adán nos pregunta hoy: ¿dónde estás tú? Nosotros, el ser humano, por naturaleza, se esconde de Dios, porque el pecado no quiere ser reprendido. El pecado no quiere que lo corrija. Por eso que nosotros nos escondemos de la presencia de Dios. No queremos que nos reprenda por el pecado que cometemos o que estamos haciendo. Y eso es lo que le pasó a Adán, que se esconde porque ya sentía vergüenza, sentía miedo, culpa de lo que había hecho. Fíjense que el hombre se esconde de Dios. En el Génesis capítulo 3 versículo 8 dice que se oyeron la voz de Jehová Dios y se escondieron. No, ni siquiera le dieron la cara, sino que se escondieron. Ya Dios sabía lo que ellos habían hecho. El pecado que produce el miedo, la culpa, la vergüenza. El hombre se aleja, pero sigue vacío por dentro. Ese vacío que le causó el pecado. En Isaías, un versículo que podemos fijarnos, que nos dice del pecado. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: pero vuestra iniquidad ha hecho divisiones entre vosotros, y vuestro Dios y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. El pecado forma una división entre Dios y el hombre. La palabra de Dios dice que no puede haber comunión, la luz con la tiniebla, tiene que estar separado. Hay una división. El pecado es lo mismo. El pecado separa al hombre de Dios. Isaías nos apoya en lo que nos está hablando Génesis capítulo 3 versículo 9. La enseñanza que podemos aprender de este versículo es que el pecado siempre nos esconde de Dios, nos va a separar. Pero lo bueno que Dios tiene con el ser humano es que Dios siempre busca al hombre.
Él nunca se aparta, a pesar que nosotros le fallamos, a pesar que nosotros caemos en pecado, Él nunca se aparta de nosotros. Él siempre nos busca. Fíjense que Jehová, Dios llamó al hombre. Dios no lo destruye por lo que hizo. No lo ignora, sino que hace es que lo busca. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la palabra de Dios. Alabado sea Cristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Fíjense que el Evangelio de Lucas dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido, a salvar, a restaurar, a limpiar pecado, a perdonar pecado, hermano. Ni siquiera dice que vino a matar sino a salvar. Dios sigue buscando aún aunque nosotros le fallemos. Un Dios tan misericordioso, tan bueno y generoso, que envía a su Hijo a salvar a los que se habían perdido. La pregunta nos sigue restaurando a nosotros, los cristianos. ¿Dónde está tú? Es la pregunta que hace Génesis capítulo 3, versículo 9. No es para informar, es para confrontar, es para restaurar. Le explico. Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Porque ya él sabía que había pecado. Pero a pesar de eso, Dios no lo abandonó. No lo dejó solo. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Fíjense lo bonito que dice este versículo. Él nos limpia, nos perdona. Dios, a pesar que Adán le falló, no lo abandonó, siguió con él. Dios no te pregunta para condenarte, sino para levantarte, para darte fuerza y darte valor y seguir hacia adelante. Satanás lo que te quiere ver destruido, derrotado. Lo que podemos aprender de lo que nos habla Génesis capítulo 3, versículo 9, es que hoy Dios te sigue preguntando: ¿dónde estás tú? Relación con Dios. ¿Te está escondiendo o te está acercando a Él? Tenemos que acercarnos a Él sin miedo, hermano. Satanás te quiere inculpar porque tú le fallas. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que llegar arrodillado a Él. Porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar, hermano. Para limpiarnos de toda maldad. Entonces, Satanás lo que quiere es que nosotros nos callemos. Que nosotros pequemos, que caigamos en pecado y que nos callemos. Pero primera de Juan dice que si confesamos nuestro pecado, o sea que tenemos que confesarlo, no tenemos que callarnos, para que Dios nos pueda perdonar. Y eso es lo que Génesis nos enseña, que a pesar que Adán le falló a Dios, porque no cumplió ese mandato que Dios le había dicho, que no comiera de ese árbol, Dios no lo abandona, no lo deja solo. Dios sigue con él. Y es un Dios tan misericordioso, hermano. Un Dios tan bondadoso, tan generoso, que nos sigue amando a pesar que nosotros le fallamos. A pesar que nosotros nos escondemos, nos alejamos de Él. Porque por naturaleza el hombre no va a buscar a Dios. No. Es Dios el que se acerca a nosotros, nos busca.
Nosotros tenemos un corazón lleno de maldad, un corazón